el tercer panel de esta jornada, esta segunda jornada. Vamos con el panel que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a la industria 4.0 hacia el mantenimiento prescriptivo. El moderador será José Luis García, que es decano de la Facultad Regional de General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional. Y su invitado será el físico Mauro Andreasa, que es fundador de Big Learning del Instituto Mauá de Tecnología y Senai de San Pablo, en Brasil. Bueno, buenos días, Mauro. Espero que te encuentres bien. Quiero agradecerte que nos permitas contar con tu experiencia en este tercer Congreso Internacional. Sé tu vasta trayectoria en la industria y de tu esfuerzo en el tema de capacitación y desarrollo en la industria automotriz y también de tu desarrollo como profesor en grado y posgrado en inteligencia artificial. Así que será un gusto escucharte, Mauro. Muchísimas gracias, José Luis. Un honor para mí y muchísimas gracias. Vamos a pasar, estoy así compartiendo el material, las diapositivas. Sí, ahora sí. Entonces, muchísimas gracias, José Luis. Un honor participar con Argentina y todo que trabajé con Ford y Ford Argentina también. Entonces, un gusto muy grande. Y vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial aplicada a la industria 4.0. Mi nombre es Mauro Andreasa y sería un gusto tenerlos en mi red de contactos que tengo en LinkedIn, en Andreas. Y soy graduado en física por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Tengo posgrado en administración de empresas por 2 escuelas en Brasil, una de ellas Universidad de São Paulo. Soy profesor de graduación del Instituto Universidad Mauá desde 1999, profesor de posgrado de Senai, FATEC y otras instituciones, donde estoy enfocando inteligencia artificial, también manufactura verde, manufactura esbelta, calidad y fiabilidad. Tengo 40 años de industria automotriz, pasé por muchos lugares como manufactura, calidad, finanzas, marketing, compras, hasta alcanzar la posición de gerente senior para el desarrollo de la cadena de proveedores para América del Sur en Ford Motor Company, instructor de Sindipesas, que es un sindicato de empresas de autopartes en Brasil y de Instituto de la Calidad Automotriz IQA, consejero de la Sociedad de Ingenieros de la Movilidad, tengo la educación con mi responsabilidad, miembro de la Asociación Brasileña de Internet de las Cosas, y yo tengo mi consultoría, fui fundador de la Big Learning. Y aquí, en esta diapositiva, me gusta mucho que las revoluciones industriales, de la revolución industrial 1.0 hasta la revolución 2.0, se pasaron 100 años. ¿Sí? Después de la revolución industrial 2.0 hasta la revolución industria 3.0, más 100 años. O sea, de revolución en revolución, 100 años. Pero fíjate que ahora la industria 4.0, que decíamos que empezó ahora en 2010, 2012, ¿sí? No pasaron 100 años de la industria 3.0. O sea, la velocidad de la revolución, la velocidad del progreso es otra. La velocidad está más grande. Y otra cosa que me gusta mucho en esta diapositiva es que muchos, cuando pregunto si están involucrados en la industria 4.0, yo escucho, sí, ¿cómo no? Yo tengo robots,
yo tengo automación, yo tengo computadoras en el piso de fábrica. Y la respuesta es que no tienen industria 4.0, porque industria 4.0 es mucho más que automación o que tener robots distribuidos por la fábrica. Hay que conectarlos, o sea, debemos pensar en Internet de las cosas, en las redes de comunicación y crear así un sistema ciberfísico. O sea, la conexión es más importante que tener robots. Y aquí una sugerencia de Acatec, que es el órgano en Alemania, que está así haciendo las fundamentaciones de la industria 4.0. Y así tenemos computarización y conectividad como parte de la digitalización del proceso. O sea, antes de adentrarnos en la industria 4.0 propiamente dita, nosotros tenemos que trabajar mucho en la digitalización. Y digitalización significa computarización y conectividad. ¿Para qué? Para que después tengamos visibilidad y después transparencia. O sea, monitoreando todos los sensores, Internet de las cosas, yo voy a saber lo que está pasando y después por qué está pasando. O sea, computarización y conectividad son pasos iniciales que siquiera son de la industria 4.0, mas que son pasos fundamentales que nosotros tenemos que tomar, Brasil, Argentina, Sudamérica, tenemos que tomar para que un día estemos sí con industria 4.0, porque después de visibilidad y transparencia, nosotros vamos a tener capacidad predictiva. Yo sé qué va a pasar el día siguiente. Muchas veces nosotros no sabemos cómo va a ser el día siguiente en nuestras industrias. O sea, visibilidad, transparencia, capacidad predictiva y después, yo sé lo que va a pasar, yo me puedo adaptarme, yo puedo hacer alguna cosa para prepararme y para lograr lo mejor una vez que yo sé el futuro. Yo tengo capacidad predictiva. O sea, no hay razón para nosotros, Brasil, Argentina y otros, quedarnos parados en el año de la epidemia por cuenta que no hay cómo hacer inversiones para industria 4.0, porque hay mucho trabajo a ser hecho en la parte de digitalización, de computarización y conectividad. No podemos quedarnos parados. Y después, nosotros tenemos inteligencia artificial, que yo digo que es el alma de la industria 4.0, la inteligencia de los algoritmos. Y así, nosotros vimos aquí que en los años 50, hace mucho, los años 50, empezó todos los estudios, las definiciones de inteligencia artificial. Pero todavía no logramos mucho. Florecemos en los años 80 y mucho más en los años 2010, porque parte de la florescencia fue la Internet y los algoritmos. Algoritmos más inteligentes, estudios más profundos de los algoritmos en los años 80, con técnicas para ayudarnos, y después del aprendizaje de máquina, que fue en los años 80, nosotros pasamos para aprendizaje profundo en los años 2010. O sea, inteligencia artificial contiene aprendizaje de máquina, y aprendizaje de máquina contiene aprendizado profundo. Y todos
son muy dependientes de la cantidad de datos. Internet es muy fuerte, la cantidad de datos que tenemos para entrenar los algoritmos, y también aprendizaje de máquina fue importante. ¿Por qué? Porque nosotros descubrimos, identificamos algoritmos que nos sirven muy bien para los tres tipos de aprendizaje de máquina. Aprendizaje de supervisionado, aprendizaje no supervisionado y aprendizaje por refuerzo. Las tres técnicas más utilizadas de aprendizaje de máquina. Y después, fíjate que hay un montón de otros nombres que son de técnicas, son aplicaciones importantes para continuar. O sea, clustering, identificación de grupos, reducción de dimensionalidad, porque tenemos muchos datos, clasificación, regresión, o sea, un montón de estrategias, un montón de herramientas matemáticas que nosotros deberíamos estar estudiando. Las universidades deberían estar muy fuertes en los estudios de estadística, probabilidad, optimización, métodos de optimización, cálculos diferencial e integral y álgebra lineal. Muchas cosas que estudiamos hace muchos años ahora tienen un valor diferenciado que es importante para aprendizaje de máquina. Nosotros hoy comemos, bebemos muchas herramientas matemáticas que hace algunos años no tenían mucho valor y ahora son fundamentales. Es el sangre de los algoritmos. Y nuestra charla es cómo vamos a utilizar. Y fíjate aquí que hay trabajos de IoT Analytics del final del año 2019, cuarto trimestre de 2019, mostrando que los usos industriales, los 10 más de inteligencia artificial son mantenimiento predictivo, calidad, inspección de calidad y calidad asegurada, y en tercer, optimización, procesos de optimización de manufactura, con 24.3, 20.5, 16.3% respectivamente de utilización. Entonces, es la razón principal por qué yo voy a hablar de mantenimiento predictivo como una de las que yo siempre digo que es de las principales y que yo pienso que las fábricas deberían empezar por mantenimiento predictivo en la industria 4.0 y también en inteligencia artificial. Aquí la casita de Toyota, ¿sí? La Toyota Production System, el sistema de producción Toyota. ¿Y por qué? Porque nosotros no podemos empezar la implementación de la industria 4.0 y después de la utilización correcta de los algoritmos si no empezamos por la casita de Toyota. O sea, es empresa esbelta, con pilares de just-in-time y JIDOKA, que es calidad, y con una base muy sólida de trabajo estandarizado, de producción balanceada, de 5S, de una fábrica organizada, limpia, ¿sí? Haciendo mejoría continua con el Kaizen. No se puede pensar en saltar en la parte de mejoría, de evitar desperdicios, caminando para industria 4.0
saltando empresa, fábrica esbelta. Hay que pasar por esta fase, porque después nosotros vamos a ver aquí cómo fue la evolución del mantenimiento. Fíjate que años atrás nosotros teníamos solamente la parte de reactiva, o sea, cuando tengo una máquina con problemas, yo arreglo. Pero necesito tener el problema para arreglar. Después, el mantenimiento preventivo, o sea, voy a reemplazar componentes porque tengo una historia, tengo fechas, tengo un histórico de falla y yo voy a reemplazar las piezas, los componentes. Yo no sé si de verdad va a haber una falla, pero preventivamente yo voy a reemplazar los componentes. ¿Sí? Ahora estamos pasando para un mantenimiento predictivo donde yo tengo datos y de una manera continua. Yo monitoreo el equipo con sensores y yo sé exactamente cómo están. Ahora yo puedo oír la voz del equipo, porque yo tengo sensores y yo tengo el tratamiento de los datos que vienen de los equipos. ¿Para qué? Para que en algunos años nosotros tengamos un mantenimiento prescriptivo. O sea, que la inteligencia artificial converse con nosotros diciendo cuál es la más razonable sugerencia, cuál es la más interesante acción a ser tomada por un humano. O sea, la máquina va a aconsejar humanos a tomar decisiones. Y aquí, la manera como que nosotros vamos a escuchar nuestras máquinas. Nosotros vamos a escuchar con temperatura, nosotros vamos a escuchar con vibraciones. O sea, los sensores en varias partes del equipo, en motor, en otros componentes, y yo voy a saber cuáles son las temperaturas normales y cuáles son las no normales, cuáles son las vibraciones normales y cuáles son las vibraciones que no son saludables. O sea, yo voy a poder distinguir qué es una vibración normal, saludable, de una vibración no saludable. Entonces, las estrategias de mantenimiento son correctiva y preventiva. Nosotros no vamos a hablar de correctiva porque no es tema de esta charla. Vamos a hablar de preventiva. Preventiva nosotros tenemos por oportunidad, o sea, yo tengo un tiempo libre y yo voy a reemplazar un componente que yo pienso que va a fallar. Tampoco es tema de nuestra conferencia. Entonces, el tema de la conferencia es basada en la condición. El concepto de la necesidad se determina evaluando el estado de salud del equipo. De forma continua, monitoreamiento continuo con sensores y extrapolando a un límite de falla predefinido. Entonces, basado en la condición, nosotros vamos a hacer un diagnóstico o un prognóstico. Aquí sí, perfecto, vamos a ver cómo vamos a hacer diagnósticos y prognósticos, con 3 temas. Basado en física, basado en la física, basado en modelos y basado en datos. ¿Sí? Cuando basado en física, tenemos estudios, las leyes de la física, de la propagación de la fatiga, predicción de vida, de las herramientas. Basado en modelos, nosotros tenemos técnicas como filtro de Kalman, filtro de partículas, y cuando hablamos de datos, nosotros tenemos
redes neurales, lógica fuzzy, nosotros tenemos estadística como procesos gamma, procesos de Markov, modelo de Markov oculto. Entonces, esta diapositiva tiene todas las técnicas que deberíamos utilizar de una manera conjunta para prever las fallas y estarmos adelante de las fallas. Y aquí sí tenemos la colección de datos, el proceso de señales, de las señales, después la extracción, selección y reducción, la evaluación de la salud, la predicción y después el diagnóstico de la falla. Y aquí sí, la física, basado en física, tenemos modelos que para fiabilidad de las estimaciones, ¿sí? La física de la falla, ciencia física de los componentes, conocer los componentes y por fin generar ecuaciones empíricas de previsión de falla. Aquí tenemos modelos de propagación de fatiga. A la izquierda, a la derecha, tenemos propagación térmica que se utiliza en herramientas de corte de maquinado. Baseado en modelos, nosotros tenemos aquí un enfoque basado en conocimiento que combina experiencia, ¿sí? Experiencia e inteligencia computacional. Las técnicas basadas en conocimiento evalúan la similitud entre una situación temporal y también en una base de datos de fallas pasadas. Y aquí utilizamos el filtro de Kalman, que es un método matemático, una de las posibilidades. El propósito es utilizar mediciones de cantidades realizadas a lo largo del tiempo y generar resultados que tiendan a aproximarse a los valores reales de las cantidades medidas y valores asociados. También hay el filtrado de particulado, que aquí tiene también una idea central, que es expresar una distribución extrayendo partículas de estado aleatorias de la probabilidad posterior. Es un método de muestreo de importancia secuencial. ¿Y por qué es importante? Porque yo no logro hacer todas las observaciones que yo necesitaría. Yo hago observaciones parciales, y existen perturbaciones aleatorias, y yo tengo que tomar una decisión en una dinámica de esta. Entonces, estos algoritmos nos ayudan mucho. Y basado en datos, técnicas derivadas de la configuración, uso y datos históricos. Aquí tenemos la figura de la lógica fuzzy, muy conocida. Tenemos aquí a la derecha, tenemos también métodos de aprendizaje profundo con las camadas ocultas. Y en la izquierda tenemos Markov, que es un modelo de tomada de decisión estadístico también. Y aquí tenemos algunos casos que yo viví cuando era superintendente de mantenimiento en una fábrica de Ford. Yo viví, por ejemplo, una epidemia de explosión de fusibles en la fábrica. Fusibles de arena, de cuarzo, que son rellenos con arena para que evite un arco. Entonces la arena hace la extinción del arco eléctrico. Y yo no sabía por qué, pero yo tenía un montón de máquinas todos los días con problemas. Y yo pensaba que yo tenía una corriente eléctrica, un tipo de pulso, alguna cosa que me pasaba por las máquinas y me paraban todas. Quemaba así, explodían los fusibles y yo tenía problemas. Y yo hice mucho análisis, mucho trabajo, para después descubrir que el problema eran los fusibles.
El problema fue la calidad de los fusibles, imagínate. O sea, ¿por qué yo perdí tanto tiempo intentando descubrir esto? Porque yo no tenía una herramienta que lograse hacer una identificación del patrón de falla. ¿Por qué después que pasé a utilizar un tipo de fusible de un proveedor, de una fecha de producción, yo pasé a tener los problemas? Pero el hombre, las personas, los técnicos, buscar un patrón de falla así toma tiempo, mucho tiempo. ¿Qué inteligencia artificial podría ayudarnos? Aquí otro problema que yo viví en la piel, montaje de las partes frontales del freno de los carros. Llamamos en inglés de hub to knuckle, pero son las partes frontales. ¿Y qué pasaba? Todos los días yo tenía la máquina parada, pero a la misma hora. Todos los días a las 11 de la mañana yo tenía problemas con la máquina. ¿Qué pasa con la máquina? Todos los días a las 11 horas. Después de muchos meses de análisis, descubrimos que la sirena del almuerzo causaba una perturbación electromagnética y esta perturbación electromagnética me paraba el equipo. Imagínate también cuánto tiempo, cuánta investigación para identificar este modo de falla, para identificar este patrón, que estoy seguro, si tuviera una herramienta, un algoritmo para ayudarnos en la identificación, sería mucho más fácil y debería pasar mucho menos tiempo. Y aquí, sí, solamente para concluir los disturbios electromagnéticos y cómo pasa. ¿Sí? Entonces, José Luis, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias, un honor hablar con ustedes en Argentina, un placer muy grande. Mauro, quiero reconocerte y agradecerte la bondad de habernos no solo presentado la visión un poco de la historia y tu capacidad, sino los casos reales. Eso no se da muchas veces y para los que estamos en el área de la academia es muy importante. Así que estamos seguros que continuaremos en contacto contigo como para poder seguir profundizando estos temas y que nos ayudes. Nos quedan 2 minutitos más o menos, voy a aprovecharlos para hacerte una pregunta o dos de las que podamos y vuelvo a decir que es un honor tenerte en este congreso. La primera pregunta es, ¿por qué con la digitalización logramos tener más visibilidad y transparencia en el piso de fábrica? Aquí también, José Luis, es un problema que nosotros tenemos en todas las fábricas. Cuando tenemos un paro, tenemos un problema, tenemos falta de alguna cosa y perdemos producción, pasamos mucho tiempo discutiendo por qué. Una fábrica es una red social. Tenemos muchas personas, muchos intereses, las personas toman decisiones defensivas. Entonces, gastamos mucho tiempo para entender lo que fue que pasó para perder producción. Y con todo monitoreado, con sensores distribuidos por toda la planta, nosotros no vamos a perder tiempo con discusión bobas y con gerentes y con ingenieros. Nosotros vamos a mirar los datos. Los datos tienen la información. No hay que perder tiempo. Los datos van a darnos visibilidad y transparencia. Muy importante. Bien. Nos quedan pocos segundos, así que quiero agradecerte en este momento tu presentación y como siempre digo, ha sido un gusto que te hayas sumado de alguna manera a este desafío en Argentina. Muchas gracias, Mauro. Muchísimas gracias.